Muchas veces cuando hablamos de discapacidad tendemos a hablar de un tema que tienen unas poquitas personas con algún problema físico, psicológico, sensorial. Incluso en el lenguaje tendemos a encasillarlo. Hablamos de el cojo, el ciego, el sordo y nos olvidamos de todo el resto de su integralidad como persona. Eso está muy lejos de la realidad. En primer lugar, según los últimos estudios, más de 2,5 millones de chilenos adultos tenemos alguna forma de discapacidad. Por lo tanto, no es un problema de unos poquitos. Y por supuesto, esta cifra es mucho mayor en la población más pobre. Pero además, la discapacidad es un tema de relación. Una persona con discapacidad es aquella que no puede o tiene dificultades para participar activamente en la sociedad que habita debido a alguna de sus condiciones físicas, psicológicas o sensoriales y las posibilidades que la sociedad le ofrece. ¿Qué más claro esto que en el mundo del trabajo? Aquí estamos en la Fundación TACAL, de la que vamos a hablar más adelante, con personas que tienen alguna forma de discapacidad, pero que están trabajando perfectamente. Del rol de la empresa acerca de la integración social y laboral de las personas con discapacidad, vamos a hablar en un nuevo capítulo de Francamente. Y para hablar de discapacidad, nuestra primera entrevista es con el director nacional del Senadis, Daniel Concha. Muchas gracias por recibirnos, Daniel. Muchas gracias también y gracias también por la invitación a poder participar de este programa y poder hablar de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en este país. Daniel, antes de hablar de inclusión laboral, yo estoy hablando con alguien que antes de ser director tiene toda una experiencia con el mundo de la discapacidad, en fundaciones, etcétera. Lo primero, acláranos qué es discapacidad, porque no sabemos si son solamente cosas severas, qué es, cuántos somos. ¿Cuántos somos? Según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que es segundo, pero es el primero que se hace después de la Convención Internacional, que es del año 2006 y que Chile la ratifica el 2008, dice que somos 16,7% personas con discapacidad en Chile. Pero hay que entender que esa cifra, a medida que nosotros vamos aumentando la edad, por ejemplo, mayores de 18 años, tenemos un 20% de prevalencia. Y si me voy a mayores de 60 años, tenemos un 38% de prevalencia. Es decir, a mayor edad hay mayor posibilidad de estar en situación de discapacidad. Pero la discapacidad, vista según la Convención, no es solo la enfermedad o la condición, sino que la discapacidad la genera la sociedad. Y la importancia de este segundo Estudio Nacional de Discapacidad es que aplica una medición de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, en el cual todos podemos estar alguna vez en situación de discapacidad, como también están las personas que están en una situación permanente. Por ejemplo, yo aquí con mis lentes te puedo ver bien. Si me los saco, mi condición me dice que tengo que usar esta pequeña ayuda técnica para poder ver bien y desempeñarme bien. Es decir, el estudio mide la capacidad que tiene que ver con la condición de salud de la persona, pero también el índice de desempeño, que tiene que ver cómo interactúa la persona con el entorno. Y en esa interacción con el entorno nos damos cuenta que el entorno tiene barreras que genera discapacidad. Y eso es la situación de discapacidad. Finalmente, la discapacidad y la exclusión que se genera por la discapacidad es mucho más un fenómeno social que un tema físico de las personas. Es como si dijéramos, si nosotros no tuviéramos habilitada la sociedad para las personas altas, todos los altos serían discapacitados. Entonces, pone el tema en nosotros. Ahora, es importante saber también cómo nos relacionamos, por lo tanto, con la discapacidad. La sociedad chilena es acogedora, vela por la autonomía, prescinde de las personas con discapacidad. ¿Cómo nos ves tú? Yo creo, te voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana dejamos una delegación de un curso que eran todas personas con discapacidad, y vamos a decir adultos, porque eran todos mayores de 21 años y menores de 26 años. Y había una serie de papás que lloraban porque sabían que sus hijos se iban por una semana. Y ahí hay un tema, que es el tema de las barreras actitudinales. Y las barreras actitudinales tienen que ver con dejar atrás un modelo antiguo, que es el modelo de la asistencia, en el cual suponemos que las personas con discapacidad son siempre sujetos de asistencia, de ayuda, y lo más feo, de misericordia. Cuando en realidad la misericordia la necesitamos todos. la necesitamos, pero ojo,
el modelo que nosotros pasamos, porque hay un modelo de asistencia, hay un modelo rehabilitador que viene después de las Segundas Guerras Mundiales, después de las víctimas de la guerra, que hay que rehabilitar para que sean normales, y ahora estamos bajo el modelo de los derechos de las personas con discapacidad. No es menor que la convención sea la primera del siglo XXI y ha sido la convención que se ha ratificado más rápidamente, incluso más rápida que la convención de los niños y niñas. Entonces, estamos aquí ante un fenómeno que es reciente, en un proceso de modelos que coexisten, y por eso yo te puse ese ejemplo. ¿Por qué? Porque los papás evidentemente quieren que a su hijo no les pase nada, que ojalá no los vayan a dañar, que no se burlen de ellos, pero la verdad, cuando dejan que su hijo sale, y yo hablaba con el director de la escuela, esa semana es un curso de autonomía, porque ellos son capaces de hacer miles de cosas y además es visibilizarlos en la sociedad. Es decir, ellos son parte de y tienen del derecho a tener su gira de estudio, a tener sus vacaciones y pasarlo. Y a medida que eso se haga más habitual en la sociedad chilena, nos vamos a dar cuenta de que la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, la discapacidad física son parte de la sociedad y tenemos que incluirlos. O sea, la incorporación plena como sujetos de derechos parte en la propia casa. Yo te invito a que miremos una experiencia extraordinaria de la Fundación Tacal, que vela justamente por la inserción de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Fíjense que estamos en un lugar maravilloso, de esos que te llenan de esperanza. Aquí estamos con personas con discapacidad que se están preparando para insertarse al mundo del trabajo. Lo hacen gracias a capacitación, a apoyo psicológico, pero sobre todo porque están trabajando. Y está al lado mío la fundadora, la soñadora y hoy día presidenta del directorio de la Fundación Tacal, Andrea Sondek. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias, Ignacio, por estar aquí. Nosotros felices, porque la verdad es que el sueño de las personas con discapacidad siempre es ser útil a la sociedad, no sentirse útil, ser útil. Y para ello, la formación para el trabajo de las personas con discapacidad es vital. Lo primero es creer en lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que cada una de las personas con discapacidad que hoy día está en Tacal formándose gratuitamente para el trabajo es capaz de desempeñarse en algún oficio. ¿Cuál es el secreto? Poder descubrir cuáles son las competencias que cada una de estas personas tiene. Nos ha ido muy bien. Yo te diría que esta institución, Fundación Tacal, tiene 31 años de historia. Tiene más de 2.400 personas hoy día que cuentan con empleo formal, con contrato de trabajo. Sin embargo, el proceso no ha sido exento de dificultades. El prejuicio, y no es mala onda, sino que prejuzgamos que una persona no puede trabajar porque le falta un brazo, porque tiene quizás un problema auditivo, un problema visual, un problema intelectual, da lo mismo. Andrea, la persona tiene competencias. Y no eso lo es lo que sabré yo cuando mi secretario personal, D'Angelo Martínez, es ciego y es un secretario que se maneja en Outlook de manera espectacular, formado por Tacal, formado en Tacal. Rómpenos mitos y prejuicios. ¿Qué tareas pueden ejecutar personas con discapacidad que uno dice, no puede? Todas. Aquí no hay tareas específicas para personas con discapacidad. Aquí cada persona tiene su talento y lo importante es buscar cuál es ese talento, buscar el empleo adecuado para que esa persona pueda desempeñarse. No sé si tú sabes, el gerente general del Hotel Sheraton es una persona tetrapléjica que anda en silla de ruedas y paralítica del cuello hacia abajo. Me huía en el colegio y estaba sin ánimo, así que mi mamá me preguntaba por vecino y me mandaron para acá. Que acá es súper bueno el colegio, es cómodo. En este minuto estoy haciendo un curso de operación multimedia. Estoy en el proceso de diagnóstico. Mi sueño es trabajar. Tenemos un número importante de empresas positivas que hoy día trabajan con nosotros para tener 2.400 personas contratadas. Evidentemente hay un gran número de empresas. Pero hay otro número de empresas importante también que le tienen temor a lo desconocido. Y por ejemplo, ahora que se acaba de mandar la indicación al Congreso para la ley de cuotas, algunas de esas empresas nos han llamado para preguntarnos, Andrea, ¿tú sabes cuál es la multa? Sin embargo, como nosotros siempre hablamos en positivo, lo que nosotros decimos, la multa da lo mismo. ¿Por qué no partimos trabajando ahora, con anticipación, para lograr ese 1% que la empresa requiere? Con la ley de cuotas,
Uno a veces teme que las empresas digan, ya voy a cumplir con la cuota, contrato, pero ¿duran las personas en el trabajo? Cuando se hace el trabajo bien hecho, evidentemente que sí. O sea, hay que hacer inducción. Por supuesto que sí. La formación es importante, conocer a la persona es importante, saber cuáles son las competencias y la búsqueda del trabajo de acuerdo a las competencias que tiene esa persona. Nosotros acompañamos a las personas con discapacidad durante 6 meses, una vez que ya están insertos en la empresa. Primero estudié un curso de computación, ¿ya? Y ahora estoy en el curso multifuncional, obrero multifuncional. Acá es como una familia, o sea, todos estamos en igualdad de condiciones y en el mundo laboral queremos salir de la misma forma, en igualdad de condiciones con los demás. Por eso es que nos estamos preparando, capacitando para lo mismo. Te quiero preguntar algo que normalmente no se habla de esto, que es cuando fracasamos. Siempre hablamos de las cosas que nos salen bien. Por supuesto. Cuando estos chiquillos dieron ese paso, salieron de esa mirada lastimera que hacen en la casa, media escondida, y vienen aquí, trabajan, se la juegan, se les abre la oportunidad. ¿Qué pasa con ese tremendo trabajo de Tacal cuando las empresas no se atreven a venir a contratarlo? Hay algo que nosotros siempre decimos, ¿no? Y que es muy complejo jugar con las expectativas de las personas, de cualquiera. Cuando uno juega además con las expectativas de las personas con discapacidad, que han sido frecuentemente excluidas de la sociedad, del trabajo, de la educación, de la participación en general, sin duda que nosotros elevamos aquí todas las expectativas y si no logramos nuestro objetivo, claramente hay una desilusión y muchas veces frustración. ¿Cómo nos formas a los que se supone que no somos discapacitados? Porque acogemos en un grupo de trabajo a una persona con una discapacidad y tendemos o a sobreprotegerlo, o le tenemos miedo, no sabemos cómo tratarlo. ¿Ustedes hacen eso en los equipos de trabajo? Evidentemente, si no formamos a los compañeros de trabajo y a la jefatura en lo que es la discapacidad, puede haber sobreprotección que a veces es más dañina que el maltrato. Entonces, si a usted de verdad le interesa, entre en la página web de Tacal, ahí está el manual de inclusión para personas con discapacidad. Está el proceso completo que nosotros hacemos. Y la empresa lo puede bajar gratuito. Llámenos, pide una hora de entrevista, ahí abajo sale nuestro número de teléfono y venga, no se va a arrepentir. Y al empresario que hoy día quiere participar y partir con este proceso de inclusión, llámenos también. Sin duda que vamos a hacer una alianza magnífica entre trabajadores y empresarios. Bueno, ustedes se dan cuenta con la fuerza que ella tiene, porque esto ha resultado como ha resultado. Te damos gracias, Andrea, y te estimulamos a seguir con mucha fuerza. Vamos a ir a comerciales y ahora vamos a ver casos concretos. Esperemos. Antes de ir a comerciales, conversamos con el director del Senade y con Andrea Sonde, que nos hablaron de la inserción laboral y de la inserción social de las personas que tienen discapacidad. Y en general, todavía en Chile estamos dando los primeros pasos. La relación entre empresa y discapacidad todavía es incipiente. Por suerte hay excepciones. Y vamos a conversar con el gerente de canales de BCI, Francisco Mendoza. Gracias por recibirnos. Gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Encantados de compartir esta experiencia que para nosotros ha sido muy, muy enriquecedora, tanto sea dentro de la organización como también lo que hemos compartido con nuestros clientes. Partiendo con la inserción laboral, no queremos pontificar y mostrar que todo es perfecto. Bien francamente, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes de contratar a personas que normalmente son excluidas, entre ellos personas con discapacidad? Sí, BCI en eso tiene una historia bien interesante, porque se ha desarrollado un programa al interior de la corporación que hemos llamado BCI Sin Límites, que ha permitido progresivamente ir incorporando en distintos equipos, tanto de trabajos comerciales, de directo con clientes y otros en el back office, de gente que ha tenido distintos grados de discapacidad y que hemos permitido ir adaptando también la cultura del banco a entender que hay un aporte muy importante de todas esas personas al interior de la organización. Y como nos decía Andrea Sonde, eso va enriqueciendo la vida laboral, esta diversidad. Perfecto. Pero a mí me gusta mucho la experiencia de BCI, que no es solo la inclusión como trabajador, aquí el acceso al cliente, al ciudadano, para que pueda ser sujeto sujeto bancario. Así finalmente. Es. Ustedes ahí tienen una experiencia súper interesante, nos encantaría que la comentaran. Y se linkean las dos cosas de forma muy importante, porque nuestro programa BCI Accesible, que lanzamos el año pasado muy ambiciosamente, surge de la historia del primer programa de mirar primero la organización, de escuchar a nuestros colaboradores con discapacidad, de entender sus necesidades, de entender que sus requerimientos iban más bien, más que por la asistencia, por la independencia, por generar las condiciones que les permitieran ser... Aprendes de tu trabajador. Así es. Y llega un momento que me imagino que esta propuesta va a nivel de directorio. Así es.
Y eso fue el proceso que vivimos el año pasado, y en eso hemos contado con el respaldo absoluto del directorio de poner un programa muy ambicioso, de transformar tanto parte de nuestras sucursales. Nuestro primer objetivo de aquí hasta el primer semestre del 2017 son 70 sucursales, ya vamos en 40, superando la meta que deberíamos tener proporcionalmente, pero no es solo la accesibilidad física de nuestras sucursales, porque hoy día también, como te lo decía, los clientes quieren independencia, quieren tomar sus decisiones y sus acciones en distintos lugares. Justamente quiero que antes que nos explique, escuchemos a un cliente, a Pamela, que está en esta sucursal del BCI. Bueno, y estamos hablando con una clienta del banco que es sorda, por eso nos va a ayudar en la interpretación de señas Sebastián Quiñones. Estamos con Pamela Cárdenas. Pamela, nos gustaría que nos contaras cómo fue este proceso, que tú buscabas ser cliente de un banco, no fue fácil, al final lo lograste. Sí, la verdad es que en otros bancos había tenido problemas de comunicación. Tenía que estar siempre acompañada de mi hija para que me ayudara, ¿cierto? Y una vez vi una propaganda en la televisión sobre BCI accesible, vi que tenía lengua de señas, intérprete, y decidí hacerme cliente del banco porque pude ver que la comunicación mediante el servicio de videointerpretación era muy buena, me gustó, y la verdad es que me sentí muy feliz de inmediato, ¿cierto? Y feliz por BCI que tuviera el servicio. Ahora sería interesante que nos cuente, más allá de tener servicios bancarios, ¿cómo te cambia la vida? ¿Cuánto más autónoma te sientes ahora, ya que puedes manejarte con tu banco tú sola? Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo uso con mi pensión, ¿cierto? O cuando necesito hacer transferencia, sin ningún problema, ¿cierto? Porque a veces las personas sordas, yo he visto que tienen algunos problemas, ¿cierto? Y sabemos que aquí en BCI el único que tiene intérprete, es el único banco que tiene. Y qué importante que le puedas decir a la gente que otros momentos de la vida cotidiana tuya podrían enriquecerse si otras instituciones o otras organizaciones también facilitaran el acceso a las personas sordas. Sí, la verdad es que otras empresas, otras instituciones, o como hospitales, por ejemplo como supermercados u otros servicios no tienen accesibilidad con intérprete, uno tiene que estar tratando de comunicarse, ¿cierto? Y la verdad es que primera vez que BCI instala este servicio, y vimos que hay una segunda empresa que es Entel, que también está con este servicio, y nos sentimos muy felices con eso. ¿Instituciones del Estado? La verdad es que algunos, pero es difícil, las instituciones del Estado es muy difícil, y uno ir sola es casi imposible, tiene que ir con intérprete para esas cosas, ¿cierto? Muchas gracias, Pamela. Bueno, Pamela nos dejó tareas a otros, hay un banco que ya se la jugó, pero como bien nos señala, esto es el principio de lo que debería ser un gran cambio hacia la accesibilidad. Muchas gracias, Pamela, por tu tiempo y tu ejemplo. Al ver estos relatos, ve materializado de alguna manera sueños que tuvimos en el banco de pensar, al escuchar a nuestros clientes, que como yo te decía hace un rato atrás, la independencia era uno de los factores más importantes, el de que cuando un cliente con algún grado de discapacidad entrara a una sucursal no tuviese una dificultad de acceso, en los niveles, en el acceso, en el tamaño del acceso, cosas tan simples que significan no tener que pedir ayuda, significa poder entrar sin mayor dificultad, por ejemplo. En segundo lugar, habilitar tanto los espacios de las cajas como también de los cajeros automáticos para que con distintos niveles de discapacidad, sea como un minusválido o con un problema más bien de visión o auditivo, se puedan hacer las transacciones de manera absolutamente independiente. También con otros servicios que tenemos vía remota, con lenguaje de señas, que también permiten hacer transacciones con absoluta libertad. Y qué maravilla cuando las empresas pueden tomar la vanguardia de un cambio cultural y mejora la calidad de vida. Ahora, la gran pregunta que se hace la sociedad chilena, que es muy desconfiada, sí. ¿Esto es beneficencia? No. ¿Está ligado al negocio? No, esto pasa, además de un compromiso moral, naturalmente, pasa también por reconocer, no hay que olvidar la cantidad de chilenos hoy día que tienen algún grado de discapacidad. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Cuando uno ve eso, se da cuenta que hay un espacio de servicios financieros de buen nivel, que esas personas que tienen un trabajo, que están desarrollando alguna actividad, necesitan una contraparte. Por tanto, para el banco también hay un valor compartido, no sé, así lo llamamos en nuestra cultura, que es gana el cliente, gana el banco, ganan los accionistas y ganan los colaboradores. Y en ese sentido, sí, hay un interés de hacer un buen servicio. Esto no es solo
una labor solo de apoyo, sino que esperamos y que nuestros clientes también nos exijan los niveles de servicio que ellos también esperan. Y también comentarte que, a propósito de la mirada más macro, que a nosotros nos motiva mucho invitar al resto de las empresas, sean de la industria financiera y no de la industria financiera, a iniciar estos procesos, porque en la medida que reconozcamos a la gente con algún grado de discapacidad como parte de nuestro core, como parte de nuestro mercado, sin duda todos los servicios van a mejorar sustantivamente. Daniel, ya hemos visto una serie de experiencias, de testimonios súper valiosos que muestran que hay una parte de las empresas que está reaccionando a esta oportunidad que es el mundo de la discapacidad. Pero tengo la impresión que nos queda mucho por delante. ¿Tú tienes cifras que nos puedan ayudar? Yo creo que sí, hay brechas. El segundo Estudio Nacional de Discapacidad nos dice que el 38% de las personas con discapacidad están incluidas en el mundo laboral. Perdona, en la fuerza de trabajo. Quiere decir que es la mitad que los no discapacitados, que la tasa es como del 70%. Exacto. Y ahí hay una brecha. Y en ese sentido, en las brechas, es que nosotros tenemos el programa Sello Chile Inclusivo, en el cual nosotros beneficiamos y galardonamos a las empresas que tienen inclusión laboral, accesibilidad física y accesibilidad en su página web. O sea, lo que gana una empresa, esto es bien importante, por obtener el sello inclusivo es más bien reputación, ¿no es cierto?, que es sumamente para las empresas. Pero entiendo que también el Estado está jugando el otro rol, que es también garrote, no solo zanahoria. Hay una ley de cuotas. Hay una ley de cuotas, sí. Y eso es lo que dijo la presidenta en el discurso 21 de mayo de este año, y en el cual el Estado juntó una serie de mociones de proyectos de ley que venían de diputados, venían de senadores, también de organizaciones sociales, pero como es una decisión que pasa por el Ministerio de Hacienda, el Estado hizo una indicación sustitutiva que está conversando hoy en la Comisión Trabajo y Previsión en el Senado. Pero derechamente, aquí lo que se pretende es que las empresas mínimo contraten a 1% de sus trabajadores personas con discapacidad. La pregunta es, si la empresa cumple, porque si no va a tener que pagar una multa, ¿no hay riesgo, por ejemplo, si no está bien preparada, de que lo contrate y tenga que despedirlo muy pronto, o que el trabajador se vaya muy pronto, y que por lo tanto tengamos un checklist y haya empresas incluso que prefieran pagar la multa que contratar realmente, incorporar al mundo de la discapacidad? Es por eso que la ley supone también el acompañamiento. No es solo importante el tema de la multa, sino también en cómo nosotros acompañamos a través de la colaboración de fundaciones como Tacal u otras fundaciones, acompañar el proceso de selección, de inclusión laboral y cómo adaptamos los sistemas de evaluación del trabajador. Y otra cosa importante es que esta ley no se fija solo en el porcentaje, sino que también deroga el artículo 16 de la ley 18.600, que permitía que se pudiese contratar a personas con discapacidad intelectual o mental por menos del sueldo mínimo. La ley deroga eso, porque queremos inclusión, pero con sueldos justos para todos. Ahora, la zanahoria podría ser aún más potente si el Estado considerara algún tipo de beneficio, por ejemplo, tributario, para las empresas que se las juegan por contratar a personas con discapacidad. Eso va a estar sujeto a evaluación y es lo que se está discutiendo. Evidentemente, el acompañar requiere que el Estado dé ciertos beneficios tributarios, como lo hace España, donde en España generalmente el beneficio de contratar a una persona sale mucho más barato que contratar a una persona sin situación de discapacidad. Y por último, decir de que hay un estudio de la SOFOFA y la OIT sobre 100 empresas chilenas en que el resultado es que incluir laboralmente a una persona en situación de discapacidad mejora el clima laboral, mejora sistemas de servicio e incluso mejora las cadenas de producción. Es decir, aquí hay un beneficio y los empresarios tienen que sentir el llamado de que la inclusión es una inversión. Invertir en adecuaciones es invertir para todos. Y tienen que descubrirlo. Pero yo te contraargumento. Y el Estado ha descubierto esta oportunidad, porque de repente vemos como poquitos discapacitados en el mundo del Estado. Yo no sé si las organizaciones del Estado son capaces de cumplir con el 1%. ¿Cómo estamos ahí? Yo creo que estamos aprendiendo. Y nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad tenemos un 7% de personas con discapacidad que trabajan con nosotros. Periodistas, ingenieros industriales, analistas contables, que han sido un aporte para el servicio. Incluso la asesora técnica de la Comisión Asesora Presidencial fue Jimena, que trabaja con nosotros, que es una ingeniera industrial y que hace un trabajo, yo diría, se desempeña 10 veces mejor que cualquier otro profesional. Pero tampoco hay que idealizar, hay que hacer los ajustes para procesos de selección y procesos de evaluación, porque la idea es emparejar la cancha, igualar las condiciones para que ellos puedan demostrar que se pueden desempeñar
tan igual o mejor que nosotros Ese en los es el puestos fondo de del trabajo. tema. Yo te agradezco tanto, Daniel. Vamos cerrando ya este programa y yo creo que nos has ayudado mucho a entender que en realidad en el tema de la discapacidad, la gran discapacidad no está en el físico o en la mente de las personas, sino más bien en la sociedad misma. Yo creo que eso lo has puesto, y todos los testimonios lo han mostrado muy claramente. Están las posibilidades tecnológicas, por ejemplo, para que una persona ciega pueda trabajar, o tener rampas en los lugares de trabajo. O sea, está mucho más en la sociedad y sobre todo en la cultura. Yo creo que eso es súper importante, cerrar el programa diciendo que aquí, como siempre, las soluciones son colaborativas, no son solamente técnicas, y que tenemos un tremendo camino todavía por andar. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad. Muchas gracias, y quiero decir, la inclusión es una inversión para todos, tanto de rentabilidad para la empresa y beneficio social para todas y todos. Y con estas palabras del director del Senadis cerramos un nuevo capítulo de Francamente.